I'm fine. Interestingly, it's not coincidence. Hay que empezar la campaña de que se desmonte la Estatua de la Libertad. any country in the world. All you have to do is take a look at WikiLeaks. Bernie Sanders between superdelegates and De libertad. De libertad. Esta semana nos despertamos con una noticia que verdaderamente hay que analizar a fondo, muy a fondo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llama a derribar la Estatua de la Libertad, a desmontar la Estatua de la Libertad, sí, la que usted conoce, la que está en Nueva York y que es símbolo de Estados Unidos. Llama a desmontar la estatua, sí, recuerda usted a Julian Assange, si este periodista que denunció valientemente muchas de las atrocidades de Estados Unidos es condenado a morir, no es indultado y no es salvado por la justicia. Esto dice López Obrador, pero la pregunta inicial es, ¿por qué la Estatua de la Libertad? ¿Qué hay ahí en la Estatua de la Libertad? Y después preguntemos a fondo. Soy Roberto de la Madrid y esto que soy yo, Detrás de la Razón. Comenzamos. El nombre completo es La Libertad iluminando el mundo. Francia se la regaló a Estados Unidos. Fue en el festejo de los 100 años de independencia estadounidense, en 1886. La hizo el escultor francés Bartholdi y el ingeniero Alejandro Gustavo Eiffel, el mismo de la torre. Está inspirada en el arte griego y romano. Tiene semejanzas a Hécate, una titánide o titán femenina que era una diosa menor griega, protectora de hogares y sabia de magias, hechizos y caminos de luz. También tiene semejanza a Libertas, la diosa romana de la libertad. Su cabeza tiene una corona con 7 picos, que simbolizan los 7 continentes y los 7 mares. Las 25 ventanas son las gemas de la tierra. La diadema es similar a la de Helios, dios griego del sol. La antorcha refiere al siglo de las luces, la ilustración entre el siglo XVIII y XIX. La llama está recubierta con laminillas de oro. El diseño del pedestal tiene elementos de la arquitectura clásica, incluidos portales dóricos, así como elementos influenciados por la arquitectura azteca. La Estatua de la Libertad está orientada hacia el este. Mira hacia Europa. Y ya hay que empezar con la campaña de que si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan a pena máxima y a morir en prisión, hay que empezar la campaña de que se desmonte la Estatua de la Libertad que entregaron los franceses y que está en Nueva York, porque ya no es símbolo de libertad. Libertad. No estamos hablando de la política local, no estamos hablando de partidos políticos, no estamos hablando de la política de un país.
en este caso que sería México. Estamos hablando de algo muchísimo más grande. Estamos hablando de declaraciones, de hechos, de símbolos a nivel global. Y estamos hablando de muchas otras cosas que vamos aquí a preguntar. Por eso están con nosotros dos doctos en sus áreas, han investigado muchísimo y les agradecemos que estén aquí. Gracias por estar aquí. José Luis Gutiérrez, economista, cultivado en escuelas y universidades de México y de Alemania, y ha investigado demasiado en las cuestiones de cómo la economía es un engrane que va moviendo la política geoestratégica, la geopolítica. Muchísimas gracias, José Luis, te vamos a preguntar. Y un doctor a quien admiro muchísimo, y le digo doctor porque pues tienes más conocimiento que los que tienen doctorados. Muchas gracias, Joaquín Ortega. Te respetamos mucho por tu gran conocimiento a profundidad en el derecho, en la sociología, en el derecho de la gente a vivir, y siempre además un luchador incansable, que eso hay que felicitarlo siempre en donde sea, en cualquier parte del mundo. Gracias a los dos. Y José Luis, comienzo contigo. Antes de entrar de lleno a la declaración de Andrés Manuel López Obrador y lo que significa esta declaración, creo que es más importante entrar de lleno a lo que significa la Estatua de la Libertad. ¿Qué símbolos hay ahí? ¿Por qué ahora la Estatua de la Libertad? ¿Por qué esta posible campaña? Adelante, José Luis. Gracias, Roberto. Pues mira, en primer lugar ya mencionó algo Shadi muy interesante al inicio de esta transmisión. Los 7 picos de la corona, las 25 ventanas, 25, 2 y 5 suman 7. Toda la simbología del 7 está en la Estatua de la Libertad. Hace tiempo, hace algunos 6, 7 años, al inicio de una reunión del Fondo Monetario Internacional, la entonces directora Christine Lagarde salió y sorprendió al mundo diciendo: bueno, señores, antes de empezar, les tengo que hablar de la importancia del número 7. Y se pone a ver sus papeles. Algo me dicen que les diga del número 7, no sé por qué, pero les digo que el número 7 es muy importante. Así lo dejó. Dejó a todos, a mucha gente que no sabía a qué se refería, pues con palmo en narices, porque finalmente dijo: es muy importante el número 7. Y así se quedó y inició la reunión. El 7 representa mucho de lo que es el orden mundial que hemos vivido los últimos años. Tiene como su base la simbología y la numerología. Es el símbolo, vamos a decir, no tanto el 7, sino todo lo que significa la numerología y todo lo que significa la simbología, que si ustedes toman en cuenta a quién representa y su relación de la mujer que está representada en la Estatua de la Libertad y la diosa Isis, empieza uno a armar, decir, bueno, hay algo más detrás de todo esto. Y antes de entrar más en el detalle de esa simbología, quisiera poner en contexto a nuestro auditorio que estamos viviendo en el mundo un trascendental cambio geopolítico. Ya no es una suposición, es un hecho real que estamos viviendo actualmente. Hay una guerra abierta que todos ven en las armas que se están desarrollando en Ucrania, pero no están viendo la guerra económica que hay detrás, porque finalmente al día de hoy hay 17 países en problemas económicos tales que están provocando un cambio en su gobierno. Y en pocas palabras estamos hablando de que el cambio que se está gestando en el mundo, hoy por hoy, lo que tiene es el cambio de un sistema bipolar o unipolar, del pensamiento único dirigido por ese grupo que ha dominado el mundo con sede en Estados Unidos, Londres y el Vaticano. Hoy se está derrumbando y está apareciendo un nuevo eje de poder encabezado por Rusia, por China, por el BRICS, que es la unión del Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que están cambiando el modelo económico del mundo
tiene entonces que ver que en este momento lo que estamos viviendo en todo el mundo es un cambio de eje de poder. Pasamos de una visión unipolar, incluso fue bipolar en un momento, a un multipolar. Vemos al presidente Putin llamando a un nuevo orden mundial multipolar, y México pues no es ajeno a todo eso y tiene que tomar una posición, pero no puede tomar una posición abiertamente clara a favor de alguien distinto a los Estados Unidos, aunque estamos viendo que la figura representada por el dólar está prácticamente desaparecido al día de hoy, inicio de julio de 2022. ¿Qué puede hacer? Simplemente señalar símbolos. Y hay que entender que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un político con un colmillo, como decimos en México, que arrastra. Es una persona con mucha experiencia política, una habilidad tal que ha sido capaz de llevar a México salvando los ordenamientos de los organismos mundiales. México, a diferencia de muchos otros países como Canadá, como Australia, que se vieron sometidos por los lineamientos mandados por las organizaciones mundiales de salud, en este caso la Organización Mundial de Salud, y hemos caminado en un mundo en turbulencia, y ha podido señalar ahora diciendo, sin decirlo, que lo que hay que derribar es el sistema unipolar que representa esa estatua, no por sí la estatua, no por sí la libertad, sino lo que representa y quienes están detrás de esos símbolos. Y eso es lo que manda desmontar. Hábilmente toma el ejemplo de Julian Assange, quien pues padece de pérdida de su libertad por haber dado a conocer, por haber utilizado la libertad de exponer, y lo hablamos hace más de 10 años, Roberto, la primera vez que platicamos, hablamos ya sobre esta gran avance que tuvo el periodista de dar a conocer libremente cosas que se mantenían ocultas y que habían permitido que ese poder que ha dominado el mundo tuviese esa capacidad de seguir dominándonos con los medios de comunicación con que cuenta, porque la guerra que estamos viendo ahora no solo es una guerra de armas, es una guerra mediática, es una guerra informativa, es una guerra que nos está llevando a creer lo que nos dicen sin pensar, de imponernos acciones, de imponernos formas de vivir, de imponernos un miedo que permite que se sostenga ese poder al que denunció Julian Assange. Entonces, juntando eso, hay que entender que ha sido muy hábil, muy hábil Andrés Manuel López Obrador, y justamente los detractores y los quienes apoyan a López Obrador coinciden en una cosa: López Obrador es muy hábil político. Eso, lo quieran o no, así es. Y entonces ha tenido esa posibilidad de manifestar algo que no ha podido hacer abiertamente, que podría ser lo que están haciendo otros países, de unirse al BRICS para poder hacer frente a un nuevo sistema económico mundial, pero sí señala que el momento es ya de desmontar lo que está detrás de eso que simboliza la Estatua de la Libertad en Estados Unidos, que no es Estados Unidos. ¿El Vaticano no es qué tiene libertad. que ver ahí, José Luis? Dijiste que tenía que ver la corona, el Vaticano, el Londres. Y Londres, sí. La tríada del poder mundial que ha dominado el mundo, al menos durante los últimos 500 años. Hay quienes podemos irnos mucho más atrás, desde la emisión de la encíclica Unam Sanctam en el año 1308, cuando el Imperio Romano, vamos a decir, teniendo cuerpo ya en lo que sería el Vaticano y el emperador romano encarnado en el Papa, cambia el orden mundial y se alía con Londres para controlar la parte económica. Desde entonces podemos pensar que proviene ese poder económico, político, mediático, ideológico global que ha guiado al mundo y que hoy está siendo cuestionado por los cambios que estamos viviendo. Así que esa tríada, Roberto, nada más quiero mencionar, ya muchos autores lo han citado. En el Vaticano radica el poder de la ideología,
el manejo de un pensamiento único, el manejo de las finanzas únicas desde Londres, aunque la sede puede estar físicamente en Suiza, que es país neutral, y la sede militar en los Estados Unidos, que dejó de ser un país libre, una república libre, para convertirse en un brazo más de la corona que manda el mundo en el año 1871 con los cambios en su constitución, de manera que en el año de 1886, cuando se inaugura la Estatua de Libertad, es para reforzar esa posición de Estados Unidos como una corporación dependiente de la corona, muy distinta a la república por la cual los padres de la patria de Estados Unidos lucharon. Hoy por hoy se plantean ya en Estados Unidos ese cambio, pronto que lo podamos ver más claramente, que muchas personas, los que se llaman patriotas, están pidiendo la restauración de la República de 1776. La Estatua de Libertad representa la anexión de ese pueblo que era libre desde 1776 hasta 1871 y que se convierte en un brazo más de la corona en el año de 1871, y la Estatua de Libertad representa a esa visión del mundo que a través de la numerología y la simbología ha dominado nuestras formas de pensar, ser y comportarnos hasta el día de hoy.